Una pregunta directa, ¿hay lawfare en España? La terminología se está utilizando, la de lawfare, que significa instrumentalización del derecho con fines políticos, y he dicho en alguna ocasión que sí, claro que sí hay instrumentalización del derecho con fines políticos en algunos casos, y evidentemente tenemos que asumirlo. Lo que ocurre es que si eso se produce, tiene que haber una instancia que lo corrija. Es decir, puede haber una mala interpretación del derecho por parte de un juez o de un tribunal. Ok, eso no es instrumentalización. Puede haber mecanismos que nos lleven a dudar, pero también hay momentos en los que el proceso penal parece que se pone en línea, cuando menos, con fines políticos concretos, y esos fines políticos o las personas que los representan intervienen en el proceso penal, y el otro componente, determinados medios de comunicación, avalan esa postura y se produce una inflación de querellas, una inflación de afirmaciones, de adelanto de resoluciones, etcétera, etcétera, donde es la que nos puede dar la impresión al ciudadano medio de decir qué está ocurriendo aquí, y de ahí salen diciendo pues golpes judiciales blandos, sentencias políticas, posicionamiento que no tendría que producirse si cada uno de los poderes se desarrollara con los contrapesos correspondientes entre unos y otros, porque todos forman parte del Estado, y viéramos que eso es así. Es decir, que no hay esa instrumentalización, y hay hechos como los que ocurren y estamos comentando que demuestran que esa instrumentalización, o por lo menos la apariencia, se puede producir o percibirse como tal por el ciudadano, que es tan malo como lo anterior. Y le voy a hacer una pregunta, señor Garzón, que se la ha hecho a todas las personas con experiencia jurídica, tanto profesores como juristas o magistrados con los que hemos hablado en torno a esta cuestión. ¿Es normal que se adelante tanto el conocimiento del fallo sin que se publique la sentencia? Y si no es así, ¿por qué cree usted que se ha producido? No es normal, aunque en algún caso se haya normalizado, sobre todo en el Tribunal Constitucional, donde es normal que salgan unas notas previas, especialmente por la complejidad de los temas, la dificultad de redacción de las sentencias, y se establece esa costumbre, digamos. Pero en el ámbito penal no es normal, ni incluso es bueno, ni siquiera aconsejable, salvo en dos casos. Uno, cuando se absuelve a una persona y cuanto antes se tiene que poner en su conocimiento si estaba privado de libertad, para que de forma inmediata, incluso en Audiencia Nacional yo recuerdo que se comunicaba en aquella época por telegrama o por una llamada de teléfono para decirle al tribunal de instancia: este señor o esta señora queda en libertad porque va a ser absolutoria, y en ese momento hay que poner en acción el mecanismo para que quede en libertad y sus derechos no sean cercenados. Y en el caso contrario, cuando alguien estaba en libertad y la sentencia va a ser condenatoria, y por tanto hay un riesgo de que si se filtra pueda sustraerse, pueda huir de la justicia, en cuyo caso también se hace lo propio para acordar la prisión y de esa manera garantizar la sentencia. Pero no es normal, ni además en este caso, en un caso de suma trascendencia como ha sido el juicio contra el fiscal general del Estado, se debiera de haber producido, y mucho menos con unas connotaciones un poco raras, al menos en la coincidencia espacio-tiempo del día 20 de noviembre, precisamente 20 de noviembre, con una deliberación que creo que ha debido ser meteórica, porque si tenemos en cuenta que el juicio termina un viernes, hay un fin de semana por medio donde no hubo reunión, y 2 días después ya se había cambiado el ponente, según hemos conocido esta misma mañana de la mano de Diario.es y de Televisión Española, de que
el señor presidente de la Sala estaba dando una conferencia el día 18 de noviembre. Por tanto, 2 días antes. Ya, y desvela que va a poner la sentencia, está demostrando que ya había habido un cambio de ponente, porque era la magistrada Susana Polo, lo dice explícitamente, lo dice ante el público, con lo cual ya está rompiendo el secreto de las deliberaciones y objetivamente hay un riesgo claro y contundente de parcialidad. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. ¿Dónde le lleva eso, señor Garzón? ¿Dónde nos lleva esa sospecha? ¿Dónde nos lleva? Me lleva a que es una temeridad lo que ha ocurrido. Y es yo no soy juez del Tribunal Supremo, ni soy quien para decir exactamente cómo tienen que comportarse, pero sí sé lo que dice la ley y la apariencia de imparcialidad que debe de haber en un tribunal, que a esa experiencia pasada a la que hacía referencia, pues también recibió la contestación del Comité de Derechos Humanos acusando de parcialidad la sentencia contra mí, pero es evidente que ese riesgo cualquier ciudadano o ciudadana en este país va a decir, hombre, resulta que en medio de la deliberación vas y te colocas junto a una de las partes acusadoras y además una parte beligerante, la primera que presentó la querella, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, con polémica incluida dentro del Colegio de Abogados de Madrid, al que yo pertenezco también, que no estamos de acuerdo con lo que el decano hizo. Y además escenificas una proximidad. Hay que tener una apariencia de imparcialidad. Y aquí se ha roto. ¿Qué significa esto? Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es un argumento, y además un argumento poderoso, en el recurso de nulidad, que estoy seguro que se planteará, en el recurso de amparo, estoy seguro que se planteará, y en el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su caso se planteará en función de cómo sea en su momento la sentencia o decisión del Tribunal Constitucional. En todo caso, es una imprudencia grave. Yo no voy más allá porque no conozco la interioridad, pero la apariencia de imparcialidad, y eso la doctrina del propio Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Constitucional, es constante y conteste. Claro, le dice el Supremo que estos cursos se hacen cada año y que son obligatorios para el turno de oficio. Sí, pero bueno, ¿y a mí qué me cuentan? Es decir, yo no voy a recibir cursos de turno de oficio en el Colegio de Abogados, ni me meto en la dinámica del Colegio de Abogados. Me parece bien que haya profesores, magistrados y tal, pero el juicio contra el fiscal general del Estado estaba señalado meses antes. El curso también, pues, ¿por qué no? Decir, no podemos porque estamos deliberando. Se sabía que en esos días se iba a estar deliberando, se puede atrasar, se puede sustituir. ¿Cuántas veces, si uno está enfermo o no puede, o está con otra obligación, se sustituye un compañero? ¿O es que tiene que ser por 90 euros quien estar en? Hay que tener un poquito de prudencia, y la apariencia de imparcialidad es fundamental. Para mí me parece muy grave. No se puede minimizar lo que ha ocurrido. Como tampoco, si hay una variación de objeto, que no lo sabemos, porque el problema de hecho es que estamos elucubrando y no sabemos si los razonamientos que se vayan a contener en la sentencia son anteriores a todo esto, al fallo, o van a ser posteriores en función de todo lo que estamos diciendo. Pero para mí también es grave que la sala de admisiones íntegra pues haya formado parte del tribunal sentenciador. Y si ha habido alguna variación de objeto, porque ya sabemos todos, primero era la nota, después la sala de admisiones dijo que el correo, después la sala de apelaciones dijo que era el correo, ahora resulta que en las 2 últimas sesiones parece como que se cambia y ahora se habla de revelación de datos reservados, lo cual parece que nos lleva otra vez a la nota. Si esto es así, pues quizás algunos magistrados se tendrían que haber abstenido, y también puede ser un motivo de nulidad ahora
cuando proceda el recurso de nulidad contra la sentencia. O sea, independientemente de lo que usted sugiere y piensa, y evidentemente no puedo decir porque serían acusaciones que uno entiende que no quiera emitir, sí hay posibilidades de que con todo esto que está sucediendo haya un recurso que sea favorable al fiscal general. Bueno, yo lo que digo es que hay elementos que acreditan un quebranto de la apariencia de imparcialidad y que ha habido algunas actuaciones posteriores y no puedo ir más allá, no porque no tenga argumentos, sino porque no conozco los argumentos del tribunal. Cuando los conozca, pues podré decir me equivoqué en mi apreciación, o no puedo ir más allá, o realmente hay una coherencia en la actuación. Como eso no ha sucedido, y ese es el hecho fundamentalmente grave que está incidiendo directamente, fíjese si ha incidido, que presentó la renuncia el fiscal incluso antes de conocer la motivación de la sentencia, y que ya hay una propuesta de nueva fiscal general y que esta mañana el Consejo del Poder Judicial se va a pronunciar sobre su idoneidad. Por tanto, ha habido una concatenación de hechos que, por lo que hemos conocido esta mañana, se van agravando, que inciden en que la situación ha sido bastante penosa, y eso, lógicamente, como son hechos posteriores, puede incidir en el recurso y en dar una consistencia que estoy seguro y convencido, y soy de los que piensa que ya la tendría en sí mismo desde el momento que hay un fallo condenatorio, visto lo visto en el juicio oral, para el éxito de ese recurso. Señor Garzón, nuestros compañeros de la hora de la 1 han emitido esta mañana un fragmento, no sé si lo ha escuchado usted, de esa despedida, vamos a escucharlo entonces, de Andrés Martínez Arreta en ese curso, con un comentario que me gustaría que usted como comentario lo valorara. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de Me estaba refiriendo a esto. Esto ocurre el 18 de noviembre. El juicio termina el 14, cuando él dijo visto para sentencia ese mismo presidente. Viernes, sábado, domingo, 15, 16. 17 lunes, 18 es martes. Este acto. Y en ese acto, dice esta persona, el presidente del tribunal, concluyo que me voy entre risas, que bueno, pues habría que analizar también el espacio, y ante personas ajenas, comunica y dice que se va a poner la sentencia. Eso quiere decir que ya ha habido un cambio de ponente, porque quien pone la sentencia es el ponente, los demás la deliberan, votan, aprueban o no aprueban la ponencia. Si tú afirmas que vas a poner la sentencia, quiere decir que ya ha habido cambio de ponente, o al menos aparentemente es así. Eso, desde mi punto de vista, es quebrantar el secreto de las deliberaciones. La relevancia de este fragmento no es tanto el tono como lo que revela. Y en la fecha en la que se 18. dice dónde está, cuándo se produce y lo que trasciende de esa afirmación. Lógicamente, para el ciudadano normal que no sabe de qué va todo esto, pues dirá, bueno, quedaron unas conferencias de 90 euros, 100 y pico euros, pues bueno, y además está establecido, sí, claro, los jueces y fiscales hemos dado conferencias y hemos compartido cursos, sí, no digo que no, pero cuando hay un acontecimiento y formas parte de un tribunal, pues, hombre, tienes que tener cuidado y una apariencia de imparcialidad. Y esto la cuestiona. No es que sea más o menos... Yo recuerdo una anécdota que viví en directo cuando a mí me suspenden, y cuando a mí me condenan por los casos de Gürtel, y me juzgaron también por el del franquismo, me hicieron un homenaje en Ginebra, una serie de funcionarios de Naciones Unidas y demás, y después de esto nos fuimos a almorzar y invitaron a algunos jueces y fiscales de suizos con los que yo había trabajado y que eran pues próximos, ¿no? Me acuerdo que la anécdota se refiere al juez Bernard Bertosa, hijo del fiscal general Bernard Bertosa. Entonces, cuando llegó el momento de pagar, los jueces se tenían que ir un poco antes y dijeron, ¿cuánto se debe?
dijeron, la asociación, ella dice, no, que era el ayuntamiento de Ginebra, estaba el vicealcalde allí, y dice, no, nosotros invitamos, porque es en honor a Baltasar Garzón. Y ellos dijeron, sí, nosotros queremos a Baltasar Garzón y hemos venido por eso, pero pagamos nuestra parte de la comida. Y dije, no, por favor, dice, no, porque de esta manera nadie podrá decirnos que el ayuntamiento de Ginebra ha pagado una comida por nosotros. Bueno, eso es una postura. Entonces, aquí, con una parte fundamental, acusadora, que 3 miembros del tribunal, durante el tiempo de la deliberación, se vayan a dar una conferencia y estén allí, pues, hombre, da una mala vibra, ¿no? Da una mala sensación, y todo eso se tiene que cuidar precisamente para cuidar la apariencia de imparcialidad, porque si eso no hubiese producido, estoy seguro que usted me estaría preguntando de otras cuestiones, no de esta. Claro, pero sorprende eso en profesionales, en magistrados de una larga trayectoria y que tienen la responsabilidad de estar en una sala de esa altura en el Tribunal Supremo. Bueno, yo tengo mi criterio, y eso que conste que para mí el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, siempre lo he tenido por un magistrado probo y cumplidor de su obligación, y lo conozco desde hace muchos años. Yo creo que esto es una secuela de la estructura del propio Tribunal Supremo, que es una estructura que viene de la dictadura y que continuó siendo hasta el día de hoy, y que yo siempre he dicho que no hay ningún mecanismo estructural que contenga esta posición de omnímoda, de estar por encima del bien y del mal, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es un ente de poder auténtico. No hay una segunda instancia. Cuando se juzga a aforados, es el único caso en que se juzga en única instancia, y en la Sala Tercera también, lo contencioso, en España. Se ha ido modificando y se ha ido introduciendo el recurso de apelación en todas las instancias, salvo en la Sala Segunda, y se inventaron una resolución que no se inventaron, fue una resolución del Tribunal Europeo que, bueno, venía a decir, se puede compensar esto de que se pongan más magistrados. A mí no me importa que se pongan más magistrados, 4, 5, 6, 7, no, es el derecho a que un tribunal diferente, independiente, pueda estudiar de nuevo las pruebas, los hechos, es decir, lo que establece los principios fundamentales de los derechos humanos y de los convenios internacionales, que es, en la sentencia dictada contra mí, uno de los puntos que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad dijo era esta, que no se me garantizó el derecho a la doble instancia, y no quiere el Tribunal Supremo introducir la doble instancia. Yo me pregunto, ¿por qué, si incluso ya han aceptado que haya una sala de apelaciones interlocutoria, es decir, para el procesamiento, para tal, ¿por qué no en la sentencia? Pero por ejemplo, eso se eliminaría gran parte de todo lo que estamos debatiendo. ¿Pero no eso no es cuestión más del legislador? Bueno, claro que sí, pero yo estoy esperando que haya una sentencia, por ejemplo, que diga, es verdad, debería de estar la doble instancia. Es una vinculación que nos impone el convenio, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo segundo del mismo, donde dice que las resoluciones del comité son vinculantes. Bien, pues si son vinculantes, la respuesta que hasta ahora se da es decir, bueno, son vinculantes, pero en España no nos vinculan. ¿Por qué? Porque lo decide el Tribunal Supremo. Y eso no es así. No es así, no es un buen ejemplo en la confrontación, en la lucha por los derechos humanos. Y cuando hay vulneración, ¿o es que creemos que en España no se vulneran los derechos humanos? Dígamelo usted. Hombre, claro que sí. ¿En España se vulneran los derechos humanos? Sí, como en todas partes del mundo. Lo importante no es, desde el momento que alguien mate a otro ya están vulnerando el derecho a la vida. Lo importante es que haya mecanismos para confrontar esa vulneración. Y esa ha sido la línea de la Fiscalía General del Estado en los últimos 2 años. Es decir, con fiscales que han priorizado esa confrontación, esa política criminal
que es la política criminal de un gobierno, que es este gobierno, después será el mismo u otro, pero es lo que se debe de hacer. Por tanto, hay un mecanismo para que esa vulneración no se produzca. Y si se produce, sancionarla. Lo que no se puede es estar, insisto, por encima del bien y del mal. Que es como estaría el Supremo, según lo que me está diciendo usted, señor. Yo no lo puedo decir con carácter general, porque además ni me atrevería a decirlo, por obvias razones, ¿no? Porque todos estamos en el país en donde estamos, España, y el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo. Lo que sí digo es que hay casos en que, lo mismo que hay magistrados buenos, hay otros que no lo son tanto, hay unos que tienen méritos y otros no tanto. Esto es como en todas partes y en todas las profesiones. ¿O es que los jueces estamos totalmente impolutos de todo? Eso no es así. Eso no es así, tenemos que asumirlo. Lo importante es que haya esa rendición de cuentas y que pueda haber una justicia que el ciudadano, que es el titular de la misma, la comprenda y, por tanto, confíe en ella. Cuando esto no se produce, la desconfianza surge y la desafección también. Porque hay estructuras franquistas que permanecen. Bueno, yo lo que digo, no estoy llamando franquistas a los magistrados, ni a nadie. Allá cada cual con su conciencia. Yo no soy franquista, lo tengo muy claro, ¿no? Lo que sí hay son estructuras que vienen de la dictadura. La conformación del Tribunal Supremo arranca de los años 40 y ha habido una evolución y hasta el día de hoy con modificaciones y demás, pero también nos tendríamos que acordar, por ejemplo, cuando ya la Constitución estaba vigente, el cuestionamiento que se hacía en el Tribunal Supremo de que la Constitución no era de aplicación directa, que solamente tenía que desarrollarse a través de leyes ordinarias y demás. Bueno, pues eso era grave, ¿no? Es decir, ha habido una evolución, pero que, insisto, esa estructura del Tribunal Supremo, por ejemplo, con el número de magistrados que tiene el Tribunal Supremo, a mí me parece que no es correcto que sea vitalicios hasta el momento de la jubilación en los 70 o 72 años. En tribunales internacionales, el propio Tribunal Constitucional español y otros tienen un periodo, 9 años, 10 años, está bien. Es decir, pero tiene que haber unos mecanismos que corrijan y en todo caso contrapesos que hagan viable o más próxima la credibilidad de esos tribunales, pero no por el hecho de decir es el Tribunal Supremo y ya no podemos decir nada, porque es el Tribunal Supremo. Pues no sé, pues esta es la Radio Nacional de España y habrá periodistas buenos y otros no tan buenos, digo yo, no sé. Sí, lo que iba a decir, precisamente hablando de edades, mi primera credencial de la Audiencia Nacional data de 1985. De manera 3 años antes que yo llegara. Bueno, y luego allí compartimos muchas horas. A ver, yo primero felicitar rápido, al diario. Por favor, que se tiene que ir. No, pues por la información y por la fecha. Porque sí que es importante la precisión de que las palabras que estábamos escuchando hoy se pronunciaron el día 18, cuando el fallo todavía no había sido aparentemente tomado. Y eso, aunque el señor Garzón no lo diga explícitamente, nos sitúa ante una sospecha que ha flotado en el ambiente desde el principio de esta causa, y es que la condena estaba escrita. De todas maneras, yo creo que la presencia del señor Martínez Arrieta ha sido muy importante en ese tribunal, porque de no haber estado él tendiendo puentes, que información tengo que me permite decirlo, pregunta, por favor, probablemente la sentencia hubiera sido más dura. De manera que en aras de quizás más dura sería la caída de quien hace una arbitrariedad. Pero bueno. A ver, la arbitrariedad se vería después, pero sí, la sentencia estaría... El daño está hecho. Bueno, yo lo que quiero preguntarle, como nos ha hablado mucho de él y de la experiencia que tuvo, si cree que el señor fiscal general ha sido víctima de la misma situación que él pasó, y en todo caso, si es su voluntad reincorporarse a la carrera judicial en algún momento. Nunca dos situaciones son iguales, porque las personas son distintas, los tiempos son distintos, pero hay elementos aparentes que sí las relacionan. Es decir, misma sala, algunos componentes también los mismos, y una sentencia que
todavía no podemos calificarla por tribunales posteriores, pero que tiene todas las trazas de ser, desde luego, un elemento de debate y discusión, y desde mi punto de vista lo he dicho claramente, porque no conocemos todavía la sentencia, pero los elementos que se dan ponen visos de arbitrariedad o de parcialidad por lo que estamos viendo. Y en cuanto a mí, claro, estoy peleando por ello. El Consejo General del Poder Judicial me ha dicho que no. Yo tengo 70 años, he pedido la suspensión cautelar para poder optar a la prórroga de 72, pues me han dicho que no, que verdes las han cegado. Yo estoy recurriendo en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y también en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia, y estoy pendiente de que salga una sentencia, pero da igual. José María, voy a seguir, es decir, y agotaré como hice en el caso de los procesos contra mí, y luego 11 años después 10 años después recibí la resolución del Comité de Derechos Humanos, que no la quieren cumplir, me da igual, pero ahí se dijo lo que habían sido los procesos contra mí. Y cuando algunos hacen valoraciones, como por ejemplo vos, se dice, ¿qué hace un juez prevaricador delante del Supremo? Bueno, pues hago porque soy un ciudadano libre y me manifiesto pacíficamente frente a un edificio donde, bueno, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero tendrían que decir que hubo un dictamen del comité. Pero no lo dicen, da igual. Baltasar Garzón, muchísimas gracias por su presencia esta mañana en la... Lo que tenemos es un conflicto de intereses servido. Esto no es ninguna ilegalidad. Estos cursos están permitidos por la norma. Son los que intentaba vetar la nueva ley Bolaños. Iba a prohibirlos. Pero ahora mismo esto es legal. La cuestión es si es ético, uno, y si es normal, dos. ¿Por qué? Porque esta connivencia puede dar lugar a que alguien pida la nulidad del caso. El propio fiscal diga, oiga, jueces y acusación juntos, puede desembocar en nulidad del caso. Profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Puede esto constituir la base para que el fiscal general del Estado diga, oiga, acusación y jueces juntos de la mano, esto lleve a la nulidad? Yo creo que eso es complicado. Es complicado porque, en principio, que unos jueces participen en un curso de formación de abogados, pues algo hasta positivo, ¿no? En principio, quiero decir, son abogados que van a tener que pleitear ante el Tribunal Supremo y vienen 3 jueces a explicarle cómo funciona. Desde el punto de vista legal, es difícil encontrar un problema. Ahora, hay una cosa que se llama la apariencia de imparcialidad. Los jueces no solo tienen que ser imparciales. La imparcialidad es que cuando tú te sientas a dictar tu sentencia, tú no tomas partido. Pero no solamente tienes que hacerlo, sino que tienes que demostrarlo. Y la apariencia de imparcialidad impide que tú, mientras estás discutiendo un asunto, al menos mientras estás metido en eso, te vayas a un acto en el que demuestras connivencia con una de las partes. Entonces yo creo que esto es un problema de crear falta de confianza en la justicia. Los jueces no han valorado adecuadamente la importancia de que la sociedad veamos que son justos. Tú, después de un juicio de divorcio, mientras haces la sentencia, no te puedes ir con el marido de copas, aunque la sentencia vaya a ser neutral. Bueno, pues en un caso como este tan importante, yo creo que es una irresponsabilidad que los jueces se hayan ido a unos cursos organizados por una de las partes y que además hayan presumido de ello públicamente. Eso quiere decir que a estos jueces del Supremo les importa muy poco su propia apariencia, transmiten una imagen de que todo les resbala y al final ellos son los causantes de que la sociedad no crea en la justicia. Señor Urías, ¿esto es solo una cuestión de ética / estética? ¿O existe, me decía usted, no la posibilidad de anular, pero sí la posibilidad de buscar aquí recovecos de que esto no solo sea ético-estético, sino que además tenga consecuencia legal? ¿Alguna? A ver, para que tuviera consecuencia, tendríamos que demostrar que de algún modo el participar en los cursos, eso les ha influido. Ellos van a decir que estos cursos llevan muchos años haciéndose, que el dinero que les pagan es muy poco, que tiene un sentido, que tiene sentido que lo hagan, y ahí yo creo sinceramente que va a ser muy difícil
que esto se use en las acusaciones. Lo que pasa es que esto, sumado a un montón de datos, nos transmiten una imagen de pérdida de imparcialidad. La Constitución exige que los jueces sean imparciales. Aquí tenemos una sentencia que parece que primero se decide el fallo y después la argumentación, que eso está prohibido por el artículo 120 de la Constitución. Usted tiene que llegar a una conclusión después de argumentar. No puede primero decir, esto es el castigo y ya buscaré como argumento. Nos hemos encontrado eso, nos hemos encontrado con que no han tenido tiempo de deliberar, ha habido un día nada más, y ahora nos encontramos que mientras se hacía esa deliberación, además, pues ellos están, digamos, en connivencia con una de las partes. No es un dato que por sí mismo pueda anular la sentencia, pero empieza a transmitirse la sensación de que estos jueces pues no han actuado como ordena la Constitución, que es con el derecho a un juez imparcial, con lo cual puede ser tenido en cuenta cuando el Tribunal Constitucional eventualmente tenga que entender el asunto. Joaquín Urías, profesor de Constitucional, le agradezco de verdad la claridad. Lo que es cierto es que hay un poder que ha hecho un fallo, que ha condenado diríamos, a la jefatura de otro poder del Estado, que es el poder de la Fiscalía. Y eso, pues, ahí hay un choque de poderes, no cabe ninguna duda. La cuestión está en donde hay más razones, ¿no? Porque además, a propósito, una vez que conozcamos el fallo y los que entienden de esto y los juristas y los magistrados, pues ya darán su opinión y su sólida opinión sobre lo que sea la sentencia, es que hasta ahora mismo no sabemos por qué le han condenado. Y por qué el delincuente o el defraudador confeso, repito, pues está sin ser juzgado todavía y se ha condenado a quien lo tenía que vigilar y quien tenía que protegernos al conjunto de los ciudadanos. Porque claro, si se han defraudado 350.000 euros, hombre, no es una cifra exagerada, pero imaginemos que nos ponemos todos a defraudar en este país y resulta que después nos encontramos con que no podemos pagar las nóminas pues, de la sanidad pública, de los profesores y profesoras, del propio ejército, de la propia policía, de los propios jueces, del aparato de justicia, es decir, los impuestos que este señor no ha querido pagar, en una pequeña milésima parte influyen en esa idea, ¿no? Claro. Y por tanto no parece razonable que a quien se haya condenado es a la persona que de alguna manera le hemos dado el poder para que vigile esta democracia y vigile que no se produzcan actos de delincuencia como el que hemos conocido, ¿no? Y después, pues si quieres un poco, yo creo que está llamando la judicatura, una parte de la judicatura está llamando a la gente a las calles. Es decir, yo tampoco puedo entender, lo he escuchado esta mañana mientras estaba preparándome unas notas para lo de hoy, no puedo entender que 3 magistrados del Tribunal Supremo, nada menos, se hayan ido en este momento concreto de la historia, mientras todavía no se ha escrito la sentencia, se hayan ido a hacer unos cursos precisamente a una institución como es el Colegio de Abogados de Madrid, que es una institución que se ha personado frente o contra el fiscal general del Estado. Es decir, esto cuesta mucho entenderlo y yo creo que lo que han hecho los jueces con esta acción que han hecho y gracias a que lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, pues lo que han hecho yo creo que es animar a que la gente salga a la calle a defender la democracia. Porque de lo que estamos hablando es que tenemos que defender la democracia, porque queremos un sistema de justicia justo, que además la justicia no solo tiene que ser, ojalá y fuera tan rápida como ha sido con el fiscal en este caso, en otros muchos casos de nuestro país, y yo creo que está habiendo un cierto hartazgo. Y a partir de ahí, yo sí que soy de los que piensan que hay que ir a la calle pacíficamente, como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, hay que ir a tomar las calles desde el punto de vista democrático a defender la democracia con mayúsculas. Ya la tuvimos que defender hace muchos tiempos, cuando todavía no estaba la democracia ni mínimamente consolidada en nuestro país, cuando todavía algunos partidos estábamos ilegalizados, ante un atentado gravísimo que hubo en aquel tiempo y mataron a unos cuantos abogados laboralistas, los franquistas, los de régimen, los que defendían el régimen, pues tuvimos que hacer una manifestación silenciosa en aquel entierro absoluta que creo que sorprendió a propios y a extraños de la dignidad con la que se hizo aquella respuesta a aquella barbarie. No estamos hablando de lo mismo, ni mucho menos, ni pretendo hacer ningún comparativo. Pero sí quiero decir que yo creo que esa salida que hubo de la gente espontánea a la puerta del Tribunal Supremo, que se convocó por redes, que no convocó nadie concreto, ninguna organización concreta, yo creo que ahora sí hay que darle forma y las organizaciones
organizaciones sociales, políticas, de izquierda, democráticos, simplemente, o gente de derecha que tampoco esté de acuerdo con ver lo que está pasando, pues creo que hay que salir pacíficamente a la calle a manifestar que tenemos que defender la democracia, porque esta no es la democracia que quisimos construir en 1977 y 1978 con la Constitución española actual. Digo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que hay ofensiva judicial para tumbar al gobierno ahora mismo? Bueno, yo no sé si el origen lo tiene en aquel que dijo que el que pueda hacer, que haga. Porque aquí no tenemos que olvidar que en esta última legislatura, desde el minuto 1, la oposición del Partido Popular dijo que había ganado las elecciones y no entendían que pudiera haber un gobierno diferente al gobierno del Partido Popular con el aliado que se buscara en aquel tiempo, que me imagino que sería Vox. Como no lo han aceptado desde el primer tiempo, pues yo creo que estamos en una batalla sin propuesta política seria, estamos en una batalla exclusivamente de acoso y derribo al gobierno, al sanchismo como ellos le llaman. Y yo lo que ya no sé, si es que en eso de que el que pueda hacer que haga, pues también se ha metido una parte del aparato de la judicatura de nuestro país a juzgar por los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es decir, la gente de mi pueblo, y me imagino que de mi pueblo como de los demás pueblos, no puede entender que un fiscal general que está para garantizar los derechos y para garantizar la limpieza de los procesos y condenar, de alguna manera, y denunciar a los que puedan ser supuestos delincuentes, que cuando hay un presunto delincuente o un delincuente confeso, como se ha dicho, un defraudador confeso, y le llega después de la agencia tributaria, le llega la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía la pone en marcha, pues que nos encontremos con que al final de todo el proceso resulte que el fiscal es el condenado, el que tiene que velar por todos nuestros intereses, que además tiene que indemnizar al defraudador confeso y el defraudador confeso pues sigue sin ser juzgado. Es decir, eso no lo entiende la gente y no lo entendemos la gente normal, que no entendemos de justicia, o mejor dicho, de judicatura, pero sí entendemos de lo que es justo y lo que no es justo. Y esto, desde luego, creo que nos tiene alarmados por encima de la media a muchísima gente de nuestro país. Hemos oído a la vicepresidenta, escúchela, decir hay que salir a las calles. Escuche. Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país. No lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. Es un derecho ciudadano movilizarse. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, porque esto es hacer pedagogía también democrática, en un país que ha vivido 40 años de franquismo. Señor Lara, desde el Partido Popular se está diciendo esto es llamar, incitar a un choque entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Usted lo ve así? Bueno, lo que es cierto es que hay un poder que ha hecho un fallo, que ha condenado diríamos, a la jefatura de otro poder del Estado, que es el poder de la Fiscalía. Y eso, pues, ahí hay un choque de poderes, no cabe ninguna duda. La cuestión está en donde hay más razones, ¿no? Porque además, a propósito, una vez que conozcamos el fallo y los que entienden de esto y los juristas y los magistrados, pues ya darán su opinión y su sólida opinión sobre lo que sea la sentencia, es que hasta ahora mismo no sabemos por qué le han condenado y por qué el delincuente o el defraudador confeso, repito, pues está sin ser juzgado todavía y se ha condenado a quien lo tenía que vigilar y quien tenía que protegernos al conjunto de los ciudadanos. Porque claro, si se han defraudado 350.000 euros, hombre, no es una cifra exagerada, pero imaginemos que nos ponemos todos a defraudar en este país y resulta que después nos encontramos con que no podemos pagar las nóminas pues, de la sanidad pública, de los profesores y profesoras. Thank you.